Hola, buenas tardes. En este video te voy a platicar sobre cómo funciona el par biomagnético y sobre todo cómo te puede ayudar a recuperar tu salud de una forma muy rápida y muy eficiente. Bueno, vamos a comenzar. Te voy a explicar cómo funciona el par biomagnético, pero antes de explicar en sí cómo funciona, sin tantos términos técnicos ni científicos, me gustaría primero explicarte a través de una analogía de una alberca cómo es que nosotros nos enfermamos. Vamos a suponer que tú tienes una alberca con un agua cristalina, azul, bonita, perfecta, saludable, y que todos los días tú te ocupas de medir su pH para saber si necesita hacerle algo para que para que no se ponga ácida, no se ponga alcalina, ¿no? Mientras tú logres mantener ese pH, no va a haber ningún tipo de microorganismos en ella, ni tampoco nos va a causar irritaciones en la piel, en los ojos, ni demás. Digamos que si se vuelve muy alcalina o muy ácida, van a empezar a suceder cosas. Pero bueno, mientras tú tengas ese control, mientras seas disciplinado y todos los días vas y checas y revisas el pH y tomas las medidas necesarias, tu agua de tu alberca va a estar siempre cristalina, azul, preciosa. Pero vamos a pensar que has mantenido tu alberca durante meses, semanas, y de repente nos acercamos al invierno y hace frío y entonces pues te da flojera ir y revisar y pasa un día y pasan dos y pasan tres y pasa una semana. ¿Qué va a suceder? Pues que tu alberca poco a poco va a empezar a ponerse verdosa y siguen pasando los días y van a aparecer mosquitos, van a aparecer ranas, libélulas, algas y literalmente en un tiempo esa alberca se va a convertir en un estanque lleno de microorganismos, de bacterias, de bichos, de animalillos, una suciedad tremenda. Lo mismo sucede con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo necesita un pH específico para estar funcionando de manera perfecta, ¿no? Entonces, en términos de esta misma analogía, nuestro cuerpo no es una sola albercota. De hecho, son cientos de albercas. Por ejemplo, tenemos una alberca, por así decirlo, en el hígado, una alberca en los dos riñones, una alberca en la tiroides, una alberca en el timo. Es decir, albercas por cada órgano, por cada glándula, en un músculo, en un hueso, en diferentes lados. Y no todas las albercas requieren el mismo pH. Probablemente, por ejemplo, en el estómago, su pH se requiera de 4, un pH muy ácido. ¿Por qué? Porque necesita disolver los alimentos que consumimos. Probablemente en otras partes de nuestro cuerpo el pH sea de 8 y en la mayoría de 7 y en otros lugares de 6. El problema viene que cuando ese pH es más ácido o más alcalino de lo que se requiere en ese lugar, siguiendo la analogía, empiezan a poderse albergar los patógenos. Los patógenos pueden vivir, por ejemplo, los virus, con ciertos pHs. Normalmente los pHs son más ácidos, donde los virus pueden vivir, y donde las bacterias pueden vivir son en ambientes más alcalinos. Lo mismo sucede con los hongos y los parásitos. Entonces, ¿qué sucede cuando nuestras albercas internas se desbalancean? Pues lo mismo que con la alberca de afuera. Empiezan a haber las condiciones necesarias para que se generen todos este tipo de microorganismos y nos empiecen a deteriorar nuestra salud. Obviamente nuestro cuerpo es maravilloso y trata todos los días de generar ese pH en todos los lugares, de tratarlo de mantener en el lugar adecuado. Sin embargo, pues muchas veces no le es posible, ¿no? Existen muchísimos factores que pueden provocar que una de nuestras albercas se modifique su pH. Normalmente no es un solo factor, es algo multifactorial. Vamos a pensar que tú estás llevando una vida donde tomas poca agua, haces poco ejercicio, comes muchas grasas, consumes muchos azúcares, ¿no? Y en ese momento te dan la noticia de que se te muere un familiar, un hijo, un ser querido. Probablemente en ese momento se te va a desbalancear tu alberca. ¿Cuál? Depende lo que estamos viviendo. Pudiera ser el hígado, el riñón, una glándula, y desde ese momento estamos creando la posibilidad de que ciertos microorganismos se puedan desarrollar en nuestro cuerpo.
¿Qué puede generar este desbalanceo o este desequilibrio energético? Muchísimas cosas. Como te decía, puede ser lo que comemos, tu falta de ejercicio o exceso de ejercicio, las emociones, ¿no? Que se te muera un hijo, que te divorcies, que te cases, que nazca un hijo, que te quedes sin trabajo, incluso hasta ganarte la lotería podría ser un problema, ¿no? Nos afectan, también estamos expuestos a muchísimas toxinas, ¿no? A pesticidas, fungicidas, las hormonas que le inyectan a los animales, a los pollos, a las vacas, todo eso nos pueden en combinación producir un desequilibrio en el pH en alguna de las albercas de nuestro cuerpo. Muy bien, pues una vez entendida esta analogía de las albercas, vamos a regresar al par biomagnético. En esta terapia, cada una de estas albercas que está con un pH desequilibrado se le conoce como un par biomagnético. Son dos puntos en el cuerpo donde el polo norte y el polo sur van a crear un campo electromagnético, el cual está distorsionando el pH de ese lugar. El doctor Goetz descubrió que al aplicar los imanes con las distintas polaridades, positiva y negativa, en esos lugares en particular, se podía restablecer el pH o restaurar el pH a valores cercanos al 7 o al que requiere esa alberca, ¿no? Entonces, la técnica o el procedimiento del par biomagnético consiste en hacer un rastreo en todo el cuerpo de todos los diferentes albercas y ver cuáles están mal, su pH básicamente. Para ello se utiliza un imán y se van a ir preguntando en qué lugares hay este desbalance del pH. Probablemente existen pares biomagnéticos descubiertos por el Dr. Goetz, a la actualidad 325 pares, por decirlo así, 325 albercas. Más existen otros pares que han descubierto otras personas, otros científicos, y a lo mejor andamos hoy entre 600, 700 diferentes pares donde puede haber un desequilibrio del pH. Entonces la intención de hacer una terapia integral en este sentido es hacer un rastreo en todo tu cuerpo buscando todos aquellos pares biomagnéticos que estén desequilibrados para posteriormente impactar con los imanes esos pares y restablecer el equilibrio, y de tal forma que tu salud se restablezca. Te voy a seguir platicando un poquito sobre los pares biomagnéticos. El doctor Goetz descubrió en un principio únicamente pares biomagnéticos asociados a microorganismos, asociados a virus, bacterias, hongos y parásitos. Y en un principio su terapia iba enfocada a erradicar o a limpiar esas albercas para que estos microorganismos no tuvieran chance de desarrollarse en nuestro cuerpo. Al tiempo descubrió que había ciertos lugares, ciertos escondites, donde los virus, hongos, bacterias y demás se pueden ir, por decir, escondiendo, guardando en nuestro cuerpo. No están atacándonos, simplemente están esperando el momento oportuno, idóneo para hacerlo, y están ahí en espera, simplemente buscando las condiciones ideales para desarrollarse. ¿Cuándo va a ser esa condición? Probablemente cuando venga un estrés muy importante, algún hábito muy malo de tu alimentación, etcétera, ¿no? Alguna combinación normalmente de estos factores. Mientras tanto, están en ciertos lugares, siempre están, digamos, Goetz los llama reservorios. Hay reservorios de virus, reservorios de bacterias, de parásitos, de hongos. Y bueno, están al acecho, están a la espera. Y pueden estar ahí 10, 20, 30, 40 años esperando las condiciones idóneas para poder atacarnos, ¿no? Podemos pensar, con otra analogía, que nuestro cuerpo es como si fuera un castillo de esos medievales de hace muchos años, donde tienes distintas medidas de seguridad, tienes un puente colgante con cocodrilos, arqueros en el techo, muros altísimos, ¿no? Entonces imagínate que los bribones de aquella época dicen, vamos a robar este castillo. Pues con todas esas medidas se ve difícil. Entonces, ¿qué hacen? Se esconden, se quedan afuera del castillo,
y lo van a vigilar día y noche y van a decir, en algún momento van a dejar abierta la puerta principal, se van a emborrachar, va a haber cambio de turno, se van a dormir, se van a distraer y en ese momento atacamos. De igual manera funcionan nuestros patógenos en nuestro cuerpo, están al acecho, ¿no? Entonces, Goetz descubrió estos lugares donde se están reservando estos microorganismos y bueno, al impactarlos con los imanes, los vamos a desvanecer. También el doctor Goetz descubrió que no todos los pares biomagnéticos estaban relacionados a un parásito, a un hongo, a una bacteria. Descubrió que también podía haber pares biomagnéticos asociados a una disfunción, básicamente en los órganos y en las glándulas. Y entonces empezó a descubrir otros pares donde a lo mejor si los impactas vas a despolarizar ese par y vas a lograr que el hígado, el riñón, la tiroides y demás vuelvan a tener su pH y no necesariamente esté asociado a un patógeno. Con el tiempo, el Dr. Goetz también fue descubriendo que existían pares biomagnéticos asociados a las emociones y entonces descubrió ciertos lugares donde el miedo, donde el ansia, donde el odio, la pereza, la lujuria, la tristeza se alojan y ahí se quedan en nuestro cuerpo. Entonces también encontró ciertos pares que nos ayudan a restablecer el pH en esos lugares y a quitarnos de esas emociones. Estos son los llamados pares psicoemocionales. Te quiero contar también que en el año 2010 hubo otro médico, el doctor Castillo, que estuvo escuchando y estuvo estudiando de un premio Nobel que se recibió de otra persona, donde descubrieron que las células madre que están en el cordón umbilical no solamente se quedan en ese cordón, sino que en el ombligo, en la parte de atrás del ombligo, se quedan gran cantidad de estas células y que están disponibles de alguna forma para nosotros. Este doctor empezó a hacer experimentos y descubrió que si se colocaba un imán en el ombligo con la polaridad negativa y después se colocaba un imán en otro lugar donde se quieran regenerar con células madre, las células iban a pasar del ombligo hacia este lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos regenerar las células de nuestro corazón, de nuestro páncreas, de nuestros riñones, pues es posible lograrlo a través de esta técnica del magnetismo, del biomagnetismo. Por último, te voy a platicar también sobre los últimos aplicaciones que el doctor Goetz descubrió con el par biomagnético. Él en un tiempo se dedicó a estudiar mucho lo que él denomina el fenómeno tumoral, es decir, los tumores, y cómo es que algunos de ellos llegan a convertirse incluso en un cáncer, ¿no? Según el doctor Goetz, en muy pocos casos realmente existe el cáncer, aunque la ciencia los diagnostique como tales, pero bueno, todos estos fenómenos tumorales empezaron con un par biomagnético, con un pH desequilibrado, pasó el tiempo, se generaron esos microorganismos, se generan mayores desequilibrios y con el tiempo se empiezan a generar inflamaciones, células que crecen más rápido y empiezan a crearse estos tumores. Para Goetz, el tumor no es una enfermedad, es una manifestación, es un síntoma de una enfermedad que ya existe, que se generó con ese desequilibrio en el pH en ese lugar. Entonces, por ejemplo, un tumor en el estómago, pues no es la raíz del problema. Extirparlo no va a resolver necesariamente el problema porque hubo algo que generó ese tumor. Y normalmente cuando extirpan un tumor, al tiempo se vuelve a generar otro en el mismo lugar o en un lugar cercano, dando como resultado pues la no resolución de este problema. El doctor Goetz, después de mucho tiempo, logró descubrir que si nosotros aplicamos una metodología, si primero despolarizamos todos los pares biomagnéticos asociados a los reservorios y después buscamos todos los pares biomagnéticos que están en desequilibrio y los despolarizamos y luego preguntamos y nos enseña una técnica muy específica para saber en dónde hay un tumor
y de qué tipo es, podemos lograr a través de otra combinación de imanes el desintegrar el tumor y poderlo drenar a través de nuestros riñones. Esto, les repito, se conoce como fenómeno tumoral en el mundo de Goetz y aparentemente ha tenido excelentes resultados quitando los tumores sin ninguna intervención quirúrgica, sin ninguna radioterapia, quimioterapia, ni ninguna medida de este estilo, ¿no? Finalmente, te quiero comentar que en mi caso yo estoy ofreciendo una terapia que abarca el descubrir los pares de los reservorios, despolarizarlos, descubrir todos los pares que están en tu cuerpo, todas las albercas que están sucias, despolarizarlas para que estén limpias una vez más, y en caso de que exista uno o más fenómenos tumorales, pues poderlos, después de los pasos anteriores, desintegrar y drenar a través de tus riñones. Es digamos, un plan de tratamiento que normalmente va a durar entre 12 y 14 sesiones. Las sesiones idealmente deberían ser una en la mañana y una en la noche, pero bueno, se entiende que tal vez no se tenga el tiempo suficiente. Y pues lo ideal también podría ser hacer una sesión todos los días durante esos 12 o 14 días con la intención de restablecer el pH en todas esas albercas que están enfermas, sacar toda esa toxicidad de todos estos microorganismos y regresar o restaurar el pH a un valor donde nuestra salud se va a recuperar de forma inmediata. Te quiero también comentar que dado que estamos viviendo esta situación de la pandemia, pues se torna difícil el movernos a un lugar y tomar la terapia durante 45 minutos, una hora, 2 veces al día durante una semana o todos los días durante una hora durante 12, 14 días, pues puede ser hasta contraproductivo, ¿no? Entonces yo he diseñado una forma de trabajar donde básicamente te ofrezco un conjunto de imanes, 10 imanes en este caso, para que yo te diseñe un plan de tu tratamiento. Para cada una de las 12 o 14 sesiones te explico perfectamente en dónde tienes que colocar los imanes y durante cuánto tiempo en cada una de las sesiones, para que tú desde tu casa lo apliques, no te tengas que desplazar a un lugar, no te pongas en riesgo de contagiarte, pues tampoco pierdas tiempo y dinero en ese desplazo. Lo ideal, en mi caso, por ejemplo, lo recomiendo mucho, que es cuando tú todavía estás levantándote, estás en tu pijama, en ese momento agarras tu protocolo, te pones tus imanes, 45 minutos y se acabó. Y cuando ya te vas a dormir, ya tienes tu pijama puesto otra vez, estás en tu cama, pues te inicias otra vez tu sesión y bueno, terminas durmiendo maravillosamente relajado, sueño profundo, y das chance a que tu cuerpo se comience a sanar. Este es un método que pues ha surgido por esta cuestión de la pandemia y puede funcionar muy bien.